Bueno, estoy de regreso. Supongo que ya no tendré a nadie por aquí, es lógico, pero voy a terminar por lo menos para tenerlo posteriormente a, para los segmentos. Decía yo, ya les contaré luego el desastre que tuvimos. Llegó a ir con un, llegó a ir con un actuario del juzgado al hospital para que le dieran el tratamiento, pero se negaron a hacerlo de todos modos. Andy ha sido sometida a valoraciones médicas durante 4 años. Ha cumplido con todos los estudios requeridos por las autoridades, sin que hasta ahora se le haya entregado el medicamento judicialmente ordenado. No solo médicamente ordenado, sino judicialmente ordenado. Así que, bueno, pues ese es un caso. No sé qué haya pasado después con esta niña. Esta entrada es del 31 de julio, de hace ya 7 días. Pero tenemos otro caso, tenemos por supuesto el que algunas personas, yo no sé si sean políticos que honradamente les preocupa el caso de los niños con cáncer en México, o si sean simplemente este tipo de gente que se aprovecha de la realidad, de los hechos, de los acontecimientos, para llevar agua a su molino. Me da igual. El hecho es que se presentó ante la Comisión de Salud del gobierno, del Congreso en México, de los diputados, en la Comisión de Salud presidida por Pedro Centeno de Morena, que es el partido oficial, una propuesta para mejorar la atención del cáncer infantil, y el partido oficial la rechazó. No dijo que todos los padres eran golpistas, o que probablemente lo creen, estarán convencidos, pero argumentaron que ya entregan 6,000 pesos, supongo que al bimestre, a los niños con cáncer, y que el abasto de medicamentos está al 96%. No sé en qué país pueda estar el 96%, ciertamente no es en México, no según lo que dicen todos los médicos que yo conozco. Así que ya tienen suficiente apoyo, que se están muriendo, pues eso es porque son enemigos del gobierno. Entonces, como están en contra del gobierno, pues evidentemente se mueren para hacernos daño, se mueren para afectar la figura presidencial, que es la figura más importante de México, y por lo tanto, pues que se mueran los niños, ¿no? Ahora, para pasado mañana, no, dentro de 3 días, el domingo 10 de agosto, se está convocando una marcha nacional, Queremos Medicina, la Ciudad de México, 10 de agosto a las 10 a.m., salida del Ángel de la Independencia, llegada al Zócalo. Me imagino que se blindará el Zócalo para que la presidenta no vea ni de lejos a esos golpistas, padres de niños con cáncer, que solo tienen cáncer por ir en contra de la Cuarta Transformación, seguro. Al final de la manifestación te invitamos a regalar tu peluche a los pacientes presentes como señal de que no están solos, que no están solos. Se les repitió. Gracias por manifestarte pacíficamente y con amor. Estas marchas para niños con enfermedades se suelen llevar peluches. Eh, Esto no está pasando hoy. Lleva años pasando. Lleva años. Ese partido que tiene un desvergonzado que te puede decir que es el momento más esplendoroso de la historia de México, dejando morir a sus niños. Van 4,000. ¿Con cuántos miles de niños muertos estarán conformes pues, el momento más esplendoroso de la historia de México? No lo sé. No lo sé. No hay mucho que explicar, no quiero explicarles mucho. Tuvimos un desastre aquí, lo resolví lo más pronto que pude. Teníamos a 200 personas, tenemos a 61 ahora, pero quiero acabar para tenerlo todo, poderlo pues luego incluir en el stream, en el streaming, no, en la, en los segmentos que vamos sacando de, de este streaming. Sí, estoy nervioso y dice tonterías y se pone bobo porque una rápida antes de ir a los comentarios porque esta me parecía interesante, extremadamente interesante para los enemigos
Y en los comentarios vamos a ver gente que dice, pero es que España está muy mal, peor que nunca. Y dices tú, pero ¿cómo todos los indicadores son positivos? ¿Por qué va a estar? ¿Por qué está mal? Porque te han dicho que está mal. Pero ve y compruébalo. Entonces, bueno, entre las atrocidades que ha cometido el gobierno de estos malditos socialistas, España está al borde de acabar con la hepatitis C. La historia es la siguiente. A ver, la hepatitis C es una de las 3 formas de hepatitis que hay. A, B y C, que es usted qué originales se vieron. Y España ha conseguido curar hasta ahora a más de 170,000 pacientes, con un esfuerzo común del gobierno y las comunidades autónomas, dicen los hepatólogos. Los hepatólogos son los expertos en el hígado. Dicen los hepatólogos. La Alianza para la Eliminación de las hepatitis víricas en España ha reivindicado los grandes logros que España ha alcanzado con el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, del que se han cumplido 10 años en 2025. El resultado, en una década se han tratado y curado más de 172,400 personas, lo que ha permitido bajar la prevalencia hasta apenas el 0,14% de la población, menos de 55,000 casos. Estos datos se explican desde la Asociación para la Eliminación de las Hepatitis Víricas, que son distintas de otras formas de hepatitis, son, como su nombre lo dice, provocadas por virus, que coordina el doctor Javier García Samaniego, jefe de la sección de hepatología del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, sitúan a España a las puertas de ser el primer país del mundo en lograr la eliminación de la hepatitis C, lo que representará un gran hito en la salud pública, pues sería la primera vez en la historia de la medicina que en algo más de 3 décadas se asiste al descubrimiento y eliminación de una infección viral crónica para la que no existe vacuna. Es decir, no puedes prevenirla, solo puedes curarla. Lo que ahora dice, estoy leyendo una nota del Faro de Vigo, que creo que la tengo aquí, espera. Claro que sí, sí, yo siempre doy crédito, ¿eh? Lo que ahora es un motivo de alegría para los hepatólogos fue en su momento un drama. En 2014, asociaciones de pacientes alertaban que la sanidad pública les estaba negando el acceso a un fármaco que podía salvar la vida a 5,000 enfermos en riesgo de muerte. Hicieron encierros, protestas, denuncias públicas, lo que hacen los enfermos en estos casos. Protagonizaron todo tipo de acciones para exponer la urgencia extrema de contar con un medicamento, el Sovaldi, de la empresa Gilead, que es una empresa privada, para el abordaje de determinados grupos de afectados. El fármaco, que era muy caro, todavía tardó unos meses en ser financiado por el Ministerio de Sanidad. Cuando ocurrió, supuso una auténtica revolución. Compare usted esto con el principal medicamento que necesitan los niños con cáncer en México, que es la vincristina. No la hay. Puede usted protestar, lo acusaremos de estar en contra del gobierno, lo acusaremos de ser golpista y seguirá sin haberlo. España es de hecho el país número 1 del mundo en pacientes tratados por millón de habitantes y tiene al alcance de la mano adelantar el objetivo de eliminar la hepatitis C que se había propuesto la Organización Mundial de la Salud, sí, los de la ONU malvados, para 2030. Así que esta es de las cosas que se están haciendo, es de las cosas que ocurren y acontecen, y que para algunas personas son la tragedia horrible de España. Como voy a probablemente como voy probablemente a alargarme, hay algo con lo que hemos prometido una y otra vez, y bueno, ya algunos creerán que nunca lo íbamos a hacer, pero aún con poca ilustración, finalmente vamos a hablar de Pedro Baños, el hombre que habla desde el Kremlin, también conocido como se llama Pedro Baños Bajo, si mal no recuerdo, Pedro Baños Bajísimo, también le decimos algunos, y Pedro Bañovsky, que es como los llaman muchos. Él acaba de entrevistar al espía ruso, Pablo, que se llamaba Pavel Rubtsov en realidad, que fingiéndose periodista estuvo
espiando para Rusia en Polonia, en Ucrania misma, y luego fue llevado a Rusia como parte de un intercambio de prisioneros de alto nivel, considerándose que era un espía de alto nivel, y el tipo sigue siendo un descarado, ¿no? Eso es lógico, a ver, si entrenan a los espías para hacer, pero que un español, coronel español del ejército, le dé voz a un espía, pues parece raro, me parece como menos raro. Pero, bueno. Sobre el vuelo MH17 que derribó Rusia, por cierto, ya en 2014 él decía, según fuentes alternativas, fue derribado por un avión de combate ucraniano. ¿Se sabrá algún día la verdad? Sí, Pedro, se sabe la verdad. Fueron tus amigos los rusos los que lo tiraron. Pero vamos vamos al tema. Pedro Baños es coronel de infantería del Ejército de Tierra en situación de reserva y diplomado de Estado Mayor. También es escritor. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad en el Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo y estuvo a punto de dirigir la seguridad nacional en el gobierno de Pedro Sánchez hasta que alguien le avisó al gobierno que este señor trabajaba para el Kremlin. Ahora es un youtuber de éxito, tiktoker y un asiduo al programa de Iker Jiménez, por supuesto, y ha sido a lugares donde se le da voz a la ultraderecha. Hay varios streamers o youtubers que le dan espacio a Pedro Baños. Si usted recordará, alguna vez, cuando hablé de la Agenda 2030, refutaba yo tanto las tonterías, falsedades y embustes que decía Laje sobre la Agenda 2030, como las tonterías, embustes, engaños de Pedro Baños que decía en un canal de YouTube. Fue señalado por sus muy sospechosos análisis prorrusos, incluidos aquellos en los que negaba que Vladimir Putin fuera a atacar a Ucrania cuando la invasión era inminente. Aún así, el canal del coronel tiene 500.000 de suscriptores. Piensa usted que yo tengo solo 200 y tantos mil. ¿200 y cuántos mil ahora? Se lo digo, simplemente para que vea usted qué mal estoy. 233.161. Y el pasado verano, el periódico reveló una investigación del Ejército Español para radiografiar el funcionamiento de lo que denominan el ecosistema de desinformación de Rusia en España. Un estudio que localizó hasta 179 focos emisores de argumentarios, declaraciones y bulos alineados con las narrativas rusas. El texto volvía a subrayar el papel que en esta maquinaria tenía el coronel Pedro Baños, que no se puede decir si lo hace porque está convencido que el futuro el futuro del planeta lo debe conducir Vladimir Putin con la filosofía de Alexander Dugin, en la total antidemocracia, el autoritarismo y la ley del más fuerte, o si simplemente es un agente pagado, o ambas, ¿no? Oye, si tú defiendes algo y encima te pagan por algo de lo que estás convencido, pues que mejor aún, ¿no? A mí cuando me invitan a dar charlas sobre socialdemocracia y me invitan en la cena, pues ya me están pagando por hacerlo. No significa que sea un propagandista, pero no sabemos. Se le ha acusado de difundir información falsa fabricada por los laboratorios rusos de propaganda, aprovechando la autoridad que le da el uniforme. Negó la injerencia de Moscú en el proceso, en el escándalo del intento de independencia de Cataluña. Apoyó a manifestaciones de grupos de extrema derecha, lo cual no es sorpresa para nadie. Y por supuesto tiene la campaña permanente contra la OTAN y diciendo que España debe salir de la OTAN, donde coincide él desde la ultraderecha con Podemos. Qué raro, siempre acaban. Bien, es cosa muy rara. El chiste es que, el caso es que aquí cuentan, por ejemplo, el coronel Baños, citando fuentes fiables al 90% que conoce desde hace 30 años, asegura que en un ataque ruso sobre Odessa han muerto al menos 18 soldados de las fuerzas especiales británicas. Esta fue una narrativa que tuvo constantemente Rusia en los primeros meses. Y si usted se acuerda que aquí lo hicimos en la televisión, en tu tele rusa,
Rusia constantemente decía que había personal militar estadounidense, británico, francés, alemán, de la OTAN en general, combatiendo en Ucrania, lo cual no era cierto, nunca fue cierto. Pero, y era muy lógico que no fuera cierto. Simplemente pone usted a pensar qué absurdo sería el compromiso de personal de la OTAN en una guerra como la que se estaba llevando a cabo en Ucrania. Ningún país en sus cabales permitiría, pues, o la mandaría a su ejército a enfrentarse al ejército ruso arriesgándose a una guerra mundial. Pero es ridículo, pero es creíble para los adeptos, y si es creíble para los adeptos, pues es creíble para que lo diga Pedro Baños. Él, por supuesto, dice que es víctima de una campaña de desprestigio financiada desde Finlandia. Seguramente yo soy parte de ella, ¿eh? ¿Qué moneda tiene en Finlandia? Euros, ¿verdad? Sí. No, si me van a financiar. Sí, sí. Mis patrios son los finlandeses. A ver, si dice que hay una serie de personas que consideramos que es una basura de persona, un traidor, y que de paso además está sirviendo a los intereses imperiales de un sujeto peligrosísimo que pone en riesgo la estabilidad del mundo y el futuro de una democracia funcional que podemos seguir construyendo, no suena bien, pero si es una campaña financiada desde Finlandia solo contra él, wow, sus aplaudidores pues le aplauden muchísimo, muchísimo más, ¿no? Bueno, perdón por eso, ahí había algo que no debía estar, pero bueno, hay un personaje que se llama Pekka Kaloniemi y que quiero darle todo el crédito del mundo, por supuesto, porque se ha dedicado, entre otras cosas, a analizar a los que se llaman Batniks. Son los que sirven a la narrativa de Vladimir Putin. Entonces, desde 2023, tiene como, dentro de su sopa de Batniks, como Batnik a Pedro Baños. Y entonces todo lo que voy a leer procede pues de esto que voy a poner aquí ahora, porque yo le doy crédito a todos de los que tomo información. No vaya a pensar nadie que fusilo. Por cierto, que alguien, bueno, eso lo vemos después. Pero el 11 de marzo de 2023, Pekka nos deleitaba o nos horrorizaba, diga como usted prefiera verlo, con este relato que dice en la sopa Batnik de hoy: os presentaré a un autor español, coronel y busca casos. No sé qué sea eso. Pedro Baños se le conoce por sus comentarios sobre geoestrategia, cuando la geopolítica ya todo el mundo hace geopolítica, es geoestrategia, ¿no? Luego harás geoeconomía o algo. Bueno, su usuario de Twitter es geoestratego, por su odio al mundo anglosajón y por su duradero y sutil, y a veces no tan sutil, apoyo a Rusia. Bueno, nos cuenta lo siguiente, y perdón porque no lo tengo completo, pero lo vamos a tener aquí. Baños comenzó su larga carrera militar a principios de los 80 y llegó a dirigir el Departamento de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo, ya dijimos, a principios de los años 2000. En 2017 ya publicó un libro titulado Así se domina el mundo. Como usted sabe, es lo que hacen los conspiranoicos. Le dicen a usted que hay alguien que domina el mundo y luego le advierten a usted que hay un peligro de que esa persona domine el mundo. El negocio le sale, ¿eh? El libro se centra en la idea de que el mundo es gobernado mediante el realismo político, un sistema político basado en consideraciones prácticas en lugar de morales o ideológicas. El autor británico Jeremy Dons comparó las versiones en castellano y en inglés del librito de
Pedro Baños, y descubrió que Baños había eliminado 30.000 palabras de la versión en inglés a la hora de pasar al español. O sea, la versión en español tiene 30.000 palabras menos que la versión en inglés. En la versión en inglés, Baños hablaba de la familia judía Rothschild en conexión con el texto antisemita, conocida falsificación y teoría de la conspiración de los protocolos de los sabios de Sion, que como usted sabe es una falsificación zarista que utilizó una novela de Maurice Joly y otra novela de un famoso antisemita, y con trozos de esa novela la armó los protocolos de los sabios de Sion, y se pueden ver perfectamente cómo fueron tomados párrafos de la novela para crear una narrativa que justificaba las persecuciones contra los judíos, que fue publicado por primera vez en Rusia en 1903. En el programa Cuarto Milenio, como digo, él es muy aficionado a aparecer con Iker Jiménez, jugó con la idea de que los Rothschild junto con Israel estaban detrás del asesinato de Kennedy. En enero de 2022, en un canal de YouTube, dijo que el mundo está en manos de 10 o 12 familias que controlan todo. Si controlan todo, pues ya lo controlan todo, ¿no? Entonces no tienes por qué luchar contra nadie, pues ya. En 2008, cuando Rusia invadió Georgia, Baños condenó el ataque y lo llamó una victoria pírrica para Putin. No obstante, su visión sobre Rusia y Estados Unidos cambió en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y comenzó un ataque de falsa bandera en el Donbass. Tras el derribo del MH17, Baños sugirió en una entrevista con Russia Today, que es el canal de difusión del Kremlin, que luego, al ser cerrado en Europa, los mensajes de Russia Today, dice su directora Margarita Simonian, que siguen lanzándose, pero a través de otros mecanismos. Y yo, como uno de esos probables mecanismos, he señalado a Ina Finogénova, quien me amenazó por ello con una denuncia que sigo esperando, y vamos para 3 años, Ina. Muy lenta. Bueno, Baños sugería en una entrevista con Russia Today que el MH17 pudo haber sido derribado por un caza ucraniano. Un año después quedó patente su posicionamiento en este choque de imperios al publicar un artículo para la revista militar Ejército alabando la ambición de Putin de devolver a Rusia a su gloria pasada. Baños también afirmó que las sanciones de la Unión Europea tras la anexión de Crimea fueron un error innecesario. O sea, que si un país le roba un trozo de tierra al de junto, pues no hay que hacer nada. En julio de 2018 iba a ser nombrado director de Seguridad Nacional de España, pero su nominación fue disputada por el Partido Popular y por Ciudadanos debido a los posicionamientos públicos favorables al Kremlin. Como resultado, pues no fue elegido. El analista y politólogo español José Ignacio Torreblanca llegó a comparar a Baños con Michael Flynn, un general de Estados Unidos con fuertes vínculos con Rusia y que también cree en varias teorías de la conspiración. Me perdí. Asimismo, Baños minimizó la interferencia rusa durante el referéndum independentista de Cataluña en 2017, acusando al periodista Nicolás de Pedro, que escribió sobre el incidente, de ser empleado por un falso think tank creado por el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, el M16. Ya sabes, si tú trabajas para una agencia de inteligencia, ¿cuál es la mejor manera de atacar a tus críticos? Decir que trabajan para otra agencia de inteligencia. ¿Qué? El New York Times ya había publicado que los independentistas se habían reunido con coroneles de la FSB. La FSB es la inteligencia rusa, heredera de la KGB, a su vez heredera de la NKVD. Incluso con miembros de la unidad 29155 del GRU, conocida por los envenenamientos de Salisbury, de un doble espía que fue envenenado en Salisbury, y que ambos estaban involucrados en el proceso. Es decir, y no es porque le interese la independencia de Cataluña a Putin, le da igual. Lo que le interesa es desestabilizar, en ese caso a España, y con otras acciones desestabilizar a Francia y a Alemania y al Reino Unido y a todos los que sean parte de ese mundo que quiere destruir para poder reinar sobre él. Noviembre de 2021, cuando Rusia preparaba sus tropas para atacar a Ucrania, Pedro señaló a todos los que advertían sobre la invasión como belicistas. ¿Tú estás en contra de la invasión? Eres un belicista. El que invade, ese es pacifista.
Cuando Zelensky preparaba a Ucrania para afrontar la invasión, Baños lo llamó una estratagema para alejar la atención de asuntos internos. Decía, clásico estratagema de fomentar un enemigo exterior y demonizarlo al extremo para ocultar los problemas políticos y económicos internos y de paso intentar conseguir apoyos foráneos, especialmente de los que estarían encantados de ver una Europa debilitada por otra guerra. Esto lo decía en noviembre de 2021. En febrero de 2022, como todos sabíamos que iba a ocurrir, Putin atacaba Ucrania. Todavía 2 días antes de la invasión, Inafino Génova nos decía que éramos unos locos todos los que creíamos que Rusia iba a invadir Ucrania, que todas las tropas que se habían puesto en la frontera con Ucrania eran para unos ejercicios militares que ya se iban a retirar luego. Y se retiraron, pero marchando hacia Kiev. Durante los meses previos a la invasión, Baños se burló de los analistas que advertían sobre ella. En abril del 22 dijo en una entrevista, dar armas a Ucrania no es el camino adecuado. El camino adecuado es dejar que pierdan, ¿no? En otra entrevista, predijo que cientos de miles podrían morir por frío durante el invierno debido a las sanciones sobre Rusia. Los comentarios de Pedro no han pasado desapercibidos en la prensa española. Un artículo de Julio Valdeón para el diario El Mundo acusó explícitamente a Baños de recibir fondos del Kremlin. Y aquí sí yo no puedo decir ni sí ni no, ni todo lo contrario, lo ignoro, pero sí lo señalaban junto a gente como Stulin y como Inafino Génova como gente que recibía financiamiento del Kremlin. Últimamente Baños ha acudido a todos los programas de televisión a los que ha podido, promocionando todos los puntos clásicos de la propaganda del Kremlin, como los biolaboratorios ucranianos, que finalmente no existieron, o apuntando a la COVID-19 como un experimento de los Estados Unidos, pues que tampoco se pudo demostrar. Resulta muy preocupante cuando coroneles y geoestrategos mezclan teorías de la conspiración con su retórica antiestadounidense y anti-OTAN y con posicionamientos geopolíticos, sobre todo cuando hay fiestas en la en la en la, en la embajada rusa, pues te reúnes con los soldaditos rusos. Aquí no se ve muy bien la foto, pero pues tenemos otra. Fíjese qué suerte. Tenemos el acercamiento del señor geoestratego con los líderes rusos a los que tanto, al parecer quiere. Yo igual no es cierto, ¿no? Pero pues aquí lo tenemos. Es esa foto que está ahí. Esta de aquí es esta. Eh, bueno, por lo demás que nos contaba, su admiración por Putin y su régimen ha quedado patente en varias ocasiones, y aunque ha condenado la invasión ilegal de Ucrania, sigue señalando desproporcionadamente los errores de los anglosajones, mientras apenas menciona los eventos genocidas de Rusia en Ucrania. A Baños parece que le gusta ser el centro de atención, pero bueno, independientemente de eso, trata de controlar la narrativa. Dice Pekka Kaloniemi, el finlandés que lleva esto. Tras mi anuncio de que buscaba un colaborador para traducir al castellano el proyecto, Pedro Baños saltó a modo de control de daños y sugirió que había una campaña de desinformación contra él, proveniente de Finlandia, porque Pekka es finlandés. Y que NAFO, que es una organización, es un grupo de personas que son aliadas a la OTAN, ¿vale? Son defensores, son los North Atlantic Fellows Organization, la organización de amigos del Atlántico Norte, pues que consiste mayormente de bots. Yo conozco a varios y no son bots. Y dijo que a Pekka Kaloniemi le daban 10,000 euros al mes. Dice, desde que ya no está en la nómina permanente del ejército, ha tenido que encontrar una forma de mantenerse relevante. Por eso hace TikToks ridículos, difunde teorías de la conspiración en programas populistas de televisión y ve complots a su alrededor. Así que nunca rebatió cuanto se dijo en el
en la sopa de Badniks de Pekka Kaloniemi, ni ha rebatido, ni ha refutado, ni ha demostrado que no sea cierto cuando se ha dicho en las investigaciones, varias que se han hecho y que señalan que es un agente más del Kremlin. Probablemente es legítimo que él quiera que el mundo sea como lo quiere Putin, pero entonces debería hacerlo más, poco más abiertamente y no fingiendo que está atendiendo al interés, por ejemplo, de España, cuando España es uno de los objetivos, como todos los demás países europeos, de la insidia y el trabajo, por supuesto, de guerra híbrida en las redes sociales de Vladimir Putin. Querían, pues, saber qué es lo que se sabe de Pedro Baños y de su relación con el Kremlin y con la narrativa rusa, narrativa que generalmente es mentira, narrativa que oculta cosas reales como las atrocidades en Kharkiv o en Buja, pues ahí lo tienen, finalmente cumplí. ¿Qué me dicen? Ah, estuviste ausente unos minutos. Sí, sí, se nos cayó el asunto, pero bueno, volvimos, que es lo bueno. Dice Mario Berti, muchísimas gracias por el superchat. Tú que eres escritor, ya compré tus libros, gracias. ¿Alguna recomendación para alguien que quiere incursionar en la escritura narrativa? La de siempre, siempre doy la misma. Permítanme un segundo. Un segundo para el estornudo. Ya bien, es que sonarse en público no está bien. Decía yo, Mario Berti, para escribir hay que hacer dos cosas. Creo que son las dos cosas principales. Leer mucho. Si vas a escribir en un género en concreto, pues leer mucho de ese género, leer lo mejor de ese género, pero también leer lo malo. Y vivir. No se puede escribir si no se viven las cosas. No puedes describir algo que no has visto. No puedes describir un aroma que no has percibido. No puedes contar el tacto de una piel o de un árbol o de un lo que sea que no hayas tocado. Si el escritor es una correa de transmisión, una buena correa de transmisión hace muy hermoso y muy atractivo y muy apasionante y muy vivo lo que cuenta. Pero es una correa de transmisión. Cuando tú cuentas lo que vive un personaje, estás tratando de hacerlo de una manera tan adecuada, tan correcta, tan precisa, tan humana, tan real, que la persona que lo lee sienta lo que se supone que está sintiendo, viviendo, experimentando ese personaje. Sea miedo, sea amor, sea asombro, sea tranquilidad. Entonces yo creo que escribir y vivir es lo fundamental. Siempre, siempre recomiendo un taller literario. Todo lo que te digan sobre tus trabajos no vale para nada. No, ni el caso les hagas. Les dices que sea todo. Alguna cosa aguda te dirán que te sea útil, pero en general lo que te dicen los compañeros en los talleres literarios no tiene mucha importancia. Pero tú vas a criticar los trabajos de otros, los capítulos de novela o las canciones o los poemas o los cuentos de otros. Y al tú hacerles la crítica a ellos, tú vas aprendiendo lo que deberías hacer tú. Es decir, el día siguiente, cuando estás frente al teclado y cometes el mismo error que le estuviste criticando ayer a uno y el otro error que le estuviste criticando al otro, te das cuenta y dices, uy, eso no lo debo hacer yo. Y entonces escribes mejor. Eso es lo más que puedo decir. No sé de qué hablan, pero bueno. Del lado de Ucrania está la razón y del lado de Rusia la vergüenza. Del lado de Rusia no. Del lado de Rusia está la victimización por parte de un líder repugnante. Del lado de Putin y de su camarilla está la vergüenza. Pero yo jamás acusaría a toda Rusia por lo que hace Putin, del mismo modo en que no acuso a todo Israel por lo que hace Netanyahu, ni acuso a Hamas por lo que viven los palestinos. Y precisamente por eso creo que si quieres matar a la gente de Hamas,
no lo haces matando a niños palestinos. Que esa defensa ya no es una defensa y es inaceptable que se llame defensa. Así que así estamos. Vamos a terminar. Como dije, nos íbamos a alargar y sobre todo después de que se nos cayó el show en un momento dado, pero tenemos los comentarios de hoy y hay que revisarlos. Comentarios cavernarios, decíamos que tenemos y entonces vamos a ir rapidísimo porque se alargó esto. También Juan Pablo II ayudó a Reagan y Thatcher. Fíjate, es una observación muy interesante, me agradó mucho que la hiciera Arturo y Álvarez Rateique y guión YH8U. Ponte Pepe, man. También Juan Pablo II ayudó a Reagan y Thatcher. Le digo, sí, pero no por convicción neoliberal, sino religiosa, nacionalista polaca y anticomunista. Esas eran las motivaciones de Juan Pablo II, pero sí efectivamente formó una triada con Thatcher y Reagan, que en buena medida ayudaron a la caída de la Unión Soviética, ¿no? Aunque la caída de la Unión Soviética quedó marcada evidentemente al perder la guerra en Afganistán. Y esto es un elemento importante también para Putin. Perder la guerra en Ucrania puede representarle mucho más de lo que él incluso teme. Juan SDDS-NJD. Madre mía. Mauricio, te vio siempre, es más, me duermo escuchando tus vídeos de religión. Pues es como decirme que te aburro, pero bueno, gracias. No seas tan malo con Pablo Iglesias y compañía. Y esto yo creo que lo dice con toda buena intención y por lo tanto le responde buena intención. Cuando Pablo Iglesias deje de ser malvado contra España, que ayudó a darnos 7 años de Rajoy y ahora está trabajando intensamente para darnos 8 de Feijóo, entonces lo pensaré. Mientras tanto, Pablo Iglesias milita en el bando del enemigo. Milita con la derecha. Lo siento. No es mi culpa. Diego 2631. La socialdemocracia sí que no ha entregado nada sustancial. Los derechos conseguidos son por marxistas y anarquistas. Mira, no voy a negar la lucha de los marxistas, de los anarquistas, de los sindicatos comunistas y demás, pero cuando se consiguen las cosas es cuando se vuelven leyes. Y entonces le contestaba yo, claro, cuando los marxistas y anarquistas gobernaron los países europeos, decretaron las leyes que consagran los derechos de los trabajadores, de mujeres, niños, ancianos, intersexuales, inmigrantes. ¿Ah, no? Ah, que nunca han gobernado. Síganse creyendo importantes, sigan siendo, porque nunca han sido otra cosa, la izquierda que estorba. Y ahora con ustedes, el premio Elton. Sonó, ¿verdad? ¡Qué horror! Perdón, pronto me di cuenta que yo estaba muteado el micrófono. Bueno, así es esto. Cuando ustedes han tenido gripa les ha pasado lo mismo, así que... Dice Pasquale Paoli, o sea, Pascual Pablo, 7828. Pues como no sube otro video, yo quiero que me responda por qué dicen eso del progreso usted y el Pinker. Está hablando de Steven Pinker, uno de los intelectuales públicos más importantes del mundo en este momento. En México, lo único que he visto progresar ha sido al crimen. Y le digo, o sea, que México desde tiempos de los aztecas ya tenía internet y vacunas y todo eso. Pues eso lo creerán tú y Claudia, chaval, ¿por qué no? Progreso existe. Y a los que no les gusta lo usan para denunciarlo. Eso es lo que más me divierte. J. Ader Antonio MP Catarsis 8464 o algo así. ¿Por qué un viaje cuesta $10 millones? Y esto es interesante porque comenté la semana pasada que el viaje de Donald Trump a Escocia para inaugurar su campo de golf, donde estaba haciendo trampa, puede costar $10 millones. Y sí, parece raro, parece que estoy exagerando, me lo estoy inventando. Pero no, mira, movilizas el avión del presidente con todo su personal, desde pilotos hasta el que limpia. Movilizas a 4 o 5 aviones del ejército adicionales que llevan, entre otras cosas, los automóviles del habitual cortejo presidencial. Principalmente el superblindado del presidente, el que se llama la Bestia, The Beast,
que viene en un avión de carga del Ejército Especial. Pagas la atención en el aeropuerto de todos esos equipos, de los hangares, del personal, del uso de pista, del uso de terrenos, de aparcamiento, etc. Más los alojamientos literalmente de cientos de personas en hoteles, sus comidas y transportes. Todo ello es personal especializado, no es gente que gane sueldo mínimo. Movilizas a docenas de seguridad y personal del ejército. Digo, no me parece un cálculo excesivo el que hicieron los periodistas estadounidenses, que son los que lo hicieron en realidad. Enzo de Musel me dice: buenas tardes, Mauricio, buen video. Consulta, usted me parece una persona muy culta, gracias. Y sus videos me dieron y me dan diferentes puntos de vista sobre la religión, filosofía y política, a lo que me surge la siguiente duda. ¿Qué ha estudiado usted? Si mal no recuerdo, creo que usted era periodista. ¿Es así? Saludos desde Argentina. Y ahora que está la pelea de que mucha gente del PP ha sido descubierta, y algunos del PSOE, no lo niego, inflando sus currículums y atribuyéndose licenciaturas y maestrías y doctorados que nunca tuvieron, o que eran doctorados de estas universidades patito, que si te apuntas en la ventanilla correcta y pagas todo el dinero, te dan tu doctorado ya sin tener que ir a clase ni nada. Entonces, ya que ahora está este debate, quiero dejar claro que yo no soy ni licenciado. Ya lo he dicho. Soy periodista de oficio, pero no soy licenciado en periodismo. El periodista y el licenciado en periodismo son dos universos diferentes que en un diagrama de Venn se sobreponen en una zona determinada donde hay periodistas que son licenciados en periodismo. Pero ni todos los licenciados en periodismo son periodistas ni a la inversa. Yo soy periodista como oficio, no soy licenciado en periodismo. Estudié 1 año de antropología y 2 de psicología antes de dedicarme primero a la música, luego al periodismo y finalmente a la producción audiovisual. Y es lo que hago, y a la traducción desde hace 20 años. Es a lo que me he dedicado toda mi vida. Este es especialmente interesante. Hablaba yo pues del secuestro de la profesora Irma en México y tal, y me dice José Osman 529, ¿se deben respetar los derechos humanos de los secuestradores? Discúlpame, Mauricio, pero creo que no, es indignante. Le digo, yo creo que sí, se deben respetar. El gobierno que tiene un pretexto para violar derechos humanos de alguien acabará violando los tuyos y para entonces ya será tarde. La idea de que los delincuentes deben dejar de tener derechos humanos y se les puede torturar y arrancarles las uñas y dejarlos sin comer y tratarlos como a perros, tratarlos como internos en campos de exterminio, es una forma de la venganza. Es una venganza que probablemente muchos sientan muy intensamente ante injusticias atroces y ante crímenes brutales. Pero es venganza. Y lo que no queremos es venganza. ¿Por qué? Porque una sociedad debe estar por encima de sus peores personajes. Si tú te comportas con un reo tan brutalmente como ese reo se puede comportar con tus víctimas, tú no eres mejor. Una sociedad tiene que ser moralmente superior a sus peores integrantes. Punto 1. Punto 2. No sabes si son culpables. Crees que son culpables, puedes tener una certeza razonable de que son culpables, puedes tener muchas pruebas de que son culpables. Y si dentro de 5 años o 10 se demuestra que son inocentes, como ha pasado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, como pasó con el chico aquel que ejecutó Pierrepoint, del que yo hablaba en el... limpiarme un poco. En el vídeo de cegar 600 vidas, no lo sabes. Entonces, tienes leyes que te dicen cómo lo puedes tratar, cuáles son los castigos por los que hizo, y esas leyes ya están allí, no las puedes cambiar, no las puedes violentar, si tú estás garantizando la ley como Estado. Por todo eso, los derechos humanos de los delincuentes deben respetarse tanto como se respetan los tuyos. Maximiliano Cifarelli, 9749, tu argumento es muy pobre sin datos. ¡Uy! ¿Por qué? Porque decía yo que Laje se inventaba a la izquierda. No sé por qué, cuál parte de mi argumentación le gustaba, pero dice: se recaudan miles de veces más de IVA que pagan los pobres, que no deberían,
que de ganancias que pagan los ricos. Y esas leyes las hacen las izquierdas. Como los K, me imagino que se refiere a los Kirchner, y tus héroes mexicanos que son máquinas de crear pobres, mis héroes mexicanos creen que son Morena, porque viven de ellos, de cobrarles impuestos a los pobres. Refútame esto con datos. Bueno, tenías que haber estado en los premios Elton. 1. En México en 2024 se recaudaron 1.408 billones de pesos del IVA, que no son miles de veces los 2.685 billones del ISR, que solo pagan los ricos. México sigue siendo el país donde los ricos pagan menos y las empresas aún menos. Si las empresas y los ricos pagaran y hubiera un gobierno honesto, habría recursos para todos. Así que refutada y refurada, porque lo había escrito mal él, la primera patuchada. 2. El IVA lo inventó Maurice Lauré y lo puso en vigor el gobierno derechista francés de René Coty. En cada país lo implantaron generalmente gobiernos de derecha. Refurado, refutado y repateado. Tercero, el gobierno mexicano no es de izquierdas, son populistas sin ideología que simulan, pero nunca han emprendido políticas de izquierda y no son mis héroes ni nunca lo han sido. Aparte de refurado y refutado, quedas como un imbécil que ni siquiera sabe lo que digo y pienso y viene aquí a escupir para arriba. Continuamos con ¿qué dice Sebas? Creo que tienes sesgo y caes en la fábula democrática, porque hablaba yo de que es mejor vivir aquí que en China, donde el gobierno te controla hasta lo que respiras. Y le digo, dices tú, la fábula democrática que te permite a ti hablar con toda libertad en YouTube y opinar y cambiarte de casa y de empleo sin que el gobierno y el partido de tu dictadura te ordenen que te calles o que te quedes en un sitio o que tengas solo un hijo. La fábula que te permite hacer consultas anticorrupción y enfrentar la visión oficial. Si no te gustan las libertades democráticas, no las uses. Que si lo haces, como en este caso, la libertad para comentar en YouTube, quedas un poco como un hipócrita. Hatem-is4EH. Facciones con las que Peter supongo que se refiere al presidente de gobierno Pedro Sánchez. Porque esta derecha nunca siquiera puede referirse con respeto hacia sus adversarios, siempre los odia. Si yo hablo de Mariano Rajoy, no hay un Marianito o Marianete. Sí, me parecería absurdo, infantil, pero bueno, así son estos. Facciones con las que Peter pactó para mantenerse en el poder, y allá los que tengo es a Milei, a Feijóo, y no me acuerdo a quién más, pero ninguno de ellos tiene pactos con el gobierno del Partido Socialista, te lo garantiza. Sí, no estoy muy seguro de que la gestión de Peter haya sido buena, y comparándola con la de gobiernos previos, ni fu ni fa, es que basta compararla con la de Mariano Rajoy, la austeridad, el perdón de los impuestos a los ricos, el desempleo galopante. Es que tío. Y no es que sea partidario de Santi y sus cómplices, sí eres. Bueno, y si no, por lo menos eres de Feijóo. Pero bueno, te respondo. Menos desempleo que nunca, más crecimiento que nunca y que toda Europa. Se acabó el conflicto catalán, la criminalidad ha bajado, los salarios han subido sin que ocurra el desastre que decían tus amigos derechuzos. ¿No es una buena gestión? Feijóo, deja de usar cuentas fake en YouTube, anda. Ve a ver a tu amigo el narco a ver si no se le ofrece que le traigas algo. José Luis Morales, 3428, es el problema de creer que solo existe el carnavalito y el cóndor pasa. Y dije, voy a contar. A ver, contesté, era lo que nos llegaba. Guainos, marineras, festejos, valses. Y si me lo recuerdan, la semana próxima cuento mi anécdota del cóndor pasa, que marcó mi divorcio del movimiento y mi retorno al rock. El cóndor pasa, interpretado por un grupo andino, no me acuerdo exactamente cuál ahora, era como una de las máximas estrellas del folclore andino. Se nos presentaba como el ejemplo de la máxima pureza indígena a la que había que aspirar en la consecución de una música que expresara debidamente
todo lo que sentía el pueblo. ¡Uy, el pueblo! El pueblísimo. Y entonces, un tipo al que yo le tengo un gran cariño y se lo he tenido toda la vida, no sé si aún viva, y por lo tanto no digo su nombre, dijo, se enojó, pero se enojó horrorosamente cuando Simon y Garfunkel tomaron, Paul Simon, que es el compositor, tomó la música del Cóndor Pasa, le puso letra y la interpretó en un disco. I'd rather be a star than a snail, yes I do. Y entonces en un momento dado estaba despotricando contra el rock y contra este atentado al folclore purururururo. Y dijo, como estos tipos que no sé cómo se llaman, Simón y Gafarunkel o Rafakunkel o Garafunkel. Yo que estaba atrás del escenario dije, es payaso, sabes perfectamente que son Simon y Garfunkel. Lo hablamos en la tarde. Pero el show les tenía que mostrar que él ni siquiera sabía quiénes eran esos malditos estadounidenses que habían contaminado la pureza del folclore. Y entonces yo me dije, aquí me bajo. ¿Por qué me bajo? Bueno, mire usted. Porque Cóndor Pasa es una canción de una zarzuela peruana, escrita por un compositor franco-peruano, su padre era francés, su madre era peruana, representado en una zarzuela efectivamente basado en los ritmos originarios peruanos, sin duda alguna, usando instrumentación peruana, pero era la obra de un compositor al uso, de un compositor comercial clásico, entrenado clásicamente, que había hecho una recuperación del sonido, pero que era tan pseudo folclore como el que hacíamos nosotros, que queríamos tocar música indígena sin tener el entorno indígena. Por eso le llamábamos disque folclore. Y como yo conté esta anécdota y se horrorizaron de pensar que esa gloria de la pureza indígena era en realidad parte de una zarzuela escrita en 1930 de un medio francés, yo dije, hasta aquí llegamos con este asunto, me retiro del movimiento del neofolclore y canto nuevo y todo esto, y me regreso al rock, me metí a un grupo de unos amigos míos a tocar el bajo, malísimo, siempre he sido malísimo. Era mejor con la guitarra acústica, fíjate. Pero siempre llegué a acompañar a cantantes y toda la onda. Pero pero ahí fue cuando dije yo, termina mi vida en el folclore porque esto no es tolerable. Y creo que eso era el último, no. Decía, la globalización propuesta por Reagan y Margaret Thatcher solamente se refería a temas económicos y libre mercado y la mínima intervención de los estados. La frase que dice siempre Milei, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, pertenece a Ronald Reagan. Y le digo, ya vas. Recuerdo que por eso Reagan no quería ser parte del Estado ni lo usó para resolver las cosas. Y Milei tampoco, ¿no? El Estado malo, no. Hay que resolverlas desde la empresa privada. Por eso Reagan puso una empresa y Milei puso otra. Bobo. José Mauricio Marroquín, Clima 6398. Solo hay un Estado, Palestina. Israel es un Estado ilegítimo, fallido, está fundado en territorio ajeno. ¿Verdad? Igual que el Reino Unido. Acuérdese usted que Inglaterra empieza con la invasión de Guillermo el Conquistador, que no es anglo. España empieza con los godos. Y sigue con los musulmanes y pasan por aquí los cartagineses. España la conquista Isabel la Católica, tierra que no eran de ellos. Estados Unidos, Estado ilegítimo fundado en territorio ajeno. México lo fundaron los españoles, crearon un estado donde había un montón de pequeños estados-nación. Luego crearon una nación que luego se independizó. Pero, ¿qué propones? Echar a los judíos todos al mar, que es lo mismo que propone Hamás. Creo que no es la solución. Yo creo. Y finalmente, para terminar, Francisco Javier Morapena, 5691, me dice con toda certeza, en el vasto universo no todo es demostrable científicamente. Esto lo repiten mucho, nunca he sabido exactamente qué quiere decir,
lo repiten mucho porque así los anticiencia como que creen que es un argumento que creen que funciona. En el vasto universo no todo es demostrable científicamente. A lo que yo respondo, ¿puedes probarlo? Me quedo esperando pues a que lo pruebe y nos preparamos para dejarlos en paz finalmente. Me alargué muchísimo hoy, pero así es la vida, sobre todo cuando se te cae el streaming, que bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Le gustan los juegos de mesa? Algunos, fíjate. Yo era bueno en el Monopoly. Juego parchís todavía con mi hijo a veces. Buen efecto de sonido para el premio Elton. Perdón. Cuando entran los vídeos se supone que está muteado el micrófono. Pero por lo visto el premio Elton no pasó. Lo siento. Creo que en El Salvador, durante la guerra civil que viví como niño y joven, se nos decía que a pesar de la dictadura militar, que la democracia equivalía al capitalismo anglosionista. Eso pasa hoy, ¿ya? La democracia, atribuirle a la democracia, que es un producto de la Ilustración francesa, la democracia actual, no tiene nada que ver con la democracia griega, como ya lo hemos comentado. Decir que es anglosionista es estúpido. Ni siquiera existe el anglosionismo. La gente cree que el sionismo tiene unas definiciones tan raras de sionismo que yo flipo. El sionismo era la idea de volver a los judíos, el pueblo hebreo, a su tierra original, de la cual fueron expulsados hace 2000 años. Ya. El sionismo es eso. Todo lo demás de matar palestinos y todo eso no es parte de la doctrina sionista de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Tendría yo que saber el nombre de un pensador del siglo XIX, que es el primero que se le ocurre la idea de reunir a los judíos de nuevo en Israel, porque en el resto del mundo los persiguen y les decían la vida imposible mucho, que es lo que les pasa a los gitanos, pero que algunos tienen la idea de volver al norte de la India, de donde salió el pueblo romaní. ¿Cree que es válido discriminar a creyentes en la Santa Muerte y similares? No veo por qué. ¿Por qué la derecha dice que Pedro Sánchez le ha otorgado demasiadas concesiones a los nacionalistas? Pues porque para ellos cualquier concesión a los nacionalistas es mucha, pero el tema es, no les otorgas concesiones y reavivas el movimiento independentista. ¿Cuál es el costo político de lo que estás haciendo, aunque no sea lo mejor que podrías hacer o no sea lo que se debería hacer idealmente, y en la moral esta que la derecha defiende cuando no puede violentarla? Se ha desactivado el tema catalán. ¿Se ha pagado un precio? Sí. Todo se paga un precio. ¿Qué otros artistas de música clásica escucha aparte de Mozart, Beethoven y Bach? Sobre todo soy muy de escuchar el Renacimiento. Scarlatti es uno de mis favoritos. Vivaldi me gusta mucho. Pero también dediqué una larga época a escuchar música medieval. A Guillaume Machaut, a Perrotin, a Leontin. Estoy pronunciándolo mal, por supuesto cualquier francés vendrá y me pegará. Las cantigas de Santa María. Entonces, y hay muchísimos, a ver, empiezas a meterte, bueno, sí, pero la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, sí, pero además está Chopin, pero aparte está Liszt, pero aparte está Schubert. Entonces, al final escuchas a todos, porque todos tienen algo que aportar, algunos te gustan más que otros, nada más. ¿Has escuchado a Penderecki o Mussorgsky? A Mussorgsky sí, bueno, he tenido la desgracia de escuchar a Penderecki, pero poco. Huí rápido. Modesto Mussorgsky, por supuesto, me gusta mucho y soy uno de los fans de siempre, de todas las versiones existentes de cuadros de una exposición, que no son cuadros para una exposición, son cuadros de o en una exposición. Y dicho eso, creo que pues vamos, nos vemos la próxima semana. El miércoles no sé qué tengo preparado, pero prepararé algo y el jueves nos vemos aquí a las 7. Espero que sea el cacho de gripa que tengo y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.